Buenos días, amada iglesia. Bendiciones a todos. Un abrazo virtual, ya que no los podemos dar personalmente. Quiero decirles que los extrañamos y que ya deseamos que este tiempo pase para podernos reencontrar y bueno, podernos abrazar de manera personal. Les mando también un saludo extensivo de mis hijas y muchas bendiciones a todos. Hoy me correspondió el privilegio de compartir con ustedes la enseñanza de esta mañana. Y bueno, vamos a orar en primer lugar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, Padre Santo, porque tu misericordia nos alcanzó por una salvación tan grande, Padre Santo. En esta mañana quiero pedirte que pongas, Señor, Padre Santo, tu palabra en mi boca, y que la palabra, Señor, que vas a compartir con nosotros llegue a nuestro corazón y dé fruto, Señor, en abundancia, Padre Santo. Sea para ti la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, para hoy escogí un tema que se llama Enfrentando la crisis. Y bueno, ¿por qué la crisis? Pues obviamente, como en estos días, esa es una palabra que escuchamos en los noticieros, en las redes sociales, inclusive en nuestras conversaciones muchas veces estamos mencionando esa palabra. Entonces, bueno, el versículo central de la enseñanza es Romanos 8:28, que nos dice: a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Con respecto a la crisis, me preguntaba primeramente, bueno, vamos a iniciar hablando de qué es la palabra crisis, qué significa. Entonces busqué en el internet algunas definiciones, encontré varias, pero bueno, escogí tres, donde nos dice: la primera es una situación grave o decisiva que pone en riesgo el desarrollo de un asunto o un proceso. El segundo es una situación difícil de una persona o cosa. Y el tercero, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Entonces, ¿qué tienen las crisis? Tienen una característica, y es que ellas normalmente son de carácter inesperado. Son repentinas y limitan la capacidad de que nosotros podamos reaccionar a ellas. Además, son imprevisibles e impactan a grupos de interés de la organización. Y suponen y exigen la toma de decisiones, aunque no contemos con toda la información necesaria para tomar esas decisiones. Por lo que ellas tienden a hacer que esas decisiones reciban grandes críticas. Una crisis puede poner en riesgo todo lo que es de valor para una organización, para la gente, para la reputación, las finanzas e incluso la propia continuidad o supervivencia de esa organización. Entonces, bueno, de todos es conocido que en este tiempo la crisis que estamos viviendo es la que está relacionada con el coronavirus, que bueno, ha conllevado también a un aislamiento social. De alguna forma es un aislamiento, pero también gente que estaba acostumbrada de pronto a estar en oficina, a no estar en contacto permanente, digamos, con su núcleo familiar, ahora estamos confinados en las casas, bueno, con todo lo que eso implica. No voy a extenderme al respecto porque muchos estarán experimentando lo que es dar clases a los niños. Son situaciones que de alguna forma nos provocan estrés, y nos cambian pues la forma en que veníamos viviendo normalmente. Reflexionando en todo esto, me venía el pensamiento que el coronavirus lo que ha hecho es poner un pare a nuestro ritmo de vida acelerado y poner también en perspectiva otras crisis que como seres humanos hemos venido dejando de lado por la forma acelerada en que andamos, pero que ahora están cobrando relevancia. Y bueno, así podemos de pronto analizar: ¿será que la crisis del gobierno es nueva cuando hace tanto tiempo venimos hablando de corrupción, de que los gobiernos no cumplen lo que prometen cuando están en elecciones?
¿Será que podemos hablar de crisis a nivel de la sociedad, de la familia, cuando los valores y principios se han perdido, cuando lo ético y lo moral también entró en crisis? Entonces, como verán, o sea, esta es una crisis que de pronto lleva una connotación en muchas esferas, porque impacta la economía, impacta otra serie de cosas al mismo tiempo, y de pronto es tan impactante que uno empieza como a notar las cosas. Pero crisis en la salud, hace rato que nuestro sistema de salud es pésimo. Entonces, finalmente estábamos viviendo en crisis y quizás no nos habíamos dado cuenta. Ahora será la iglesia ajena a la crisis. Cuando nos quejamos de falsas doctrinas, de tantas cosas, de corrupción aún en medio de la iglesia, de cosas que salen a la luz y que, bueno, nos aterran, porque no puede ser que esto esté pasando en medio del pueblo de Dios. Entonces, como les decía, es como un pare que el Señor ha permitido que vivamos para reflexionar acerca de muchas situaciones. Bueno, a mí en la reflexión que he tenido durante estos días, una de las cosas que me ha hecho pensar es en que nosotros también como individuos estamos a veces enfrentando crisis que ya se vuelven como cotidianas en nuestra vida, que ya ni siquiera percibimos que estamos teniendo crisis interna. Entonces, este tiempo también nos sirve para reflexionar al respecto. Pero estudiando la palabra y tomando en cuenta mi propia vivencia en relación con este tiempo y con otras situaciones que he vivido de crisis durante mi vida, quise en el día de hoy compartir con ustedes algunas cosas que he aprendido sobre las crisis. Pero primero me quiero referir a algunos de los significados que leíamos al inicio, porque las definiciones dicen, dos definiciones en particular dicen situación grave o decisiva que pone en riesgo el desarrollo de un asunto o proceso. Y dice también situación difícil de una persona o cosa. Atendiendo a estas definiciones podemos relacionar la palabra crisis en la Biblia, la palabra que conocemos nosotros como prueba, ¿cierto? La prueba que puede ser una aflicción, una adversidad que se presente o simplemente una situación que está retando a nuestra fe. Entonces, los puntos que vamos a desarrollar sobre la crisis en este tiempo son los siguientes. El primero, mira hermano, algo que tenemos que tener claro, y es el punto número 1, es que las crisis hacen parte de la vida. Nosotros vivimos en un mundo caído, y en este mundo, desde que se introdujo el pecado en el mundo, hay muerte, hay enfermedad y hay aflicción. No podemos abstraernos de que en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar crisis. Es más, ni siquiera en algún momento, frecuentemente en nuestras vidas vamos a estar atravesando por situaciones difíciles que conllevan en sí una crisis. Por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, nos podemos poner, por ejemplo, como las vidas de algunos personajes bíblicos y miramos, por ejemplo, los patriarcas, el caso de Job, Noemí, en el libro de Ruth, Jeremías, José. Entonces, son muchos los que nosotros vemos en la Biblia que también tuvieron que pasar por momentos de crisis. Así, por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, desde el 35b hasta el 38, voy a leer algo y ustedes me dirán, ustedes allá pues pensarán y sacarán su conclusión. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, asesinados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de piel de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Bueno, pero en medio de todo hay una buena noticia. En Juan 16:33, Jesús nos advierte acerca de esta realidad. Y en la misma cita nos recuerda que cuando pasamos por aflicciones podemos confiar en Él porque ya Él venció al mundo. Y esa debe ser nuestra seguridad. Él nos lo dijo de antemano y nos decía, mire, ustedes van a tener en el mundo aflicción. La aflicción hace parte de este mundo caído, como iniciaba en este punto. Y algo que me llama la atención de este versículo de Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas palabras son tomadas del discurso final que le dio Jesús a sus discípulos antes de ser apresado. De modo que ellos estuviesen preparados para que cuando las vieran suceder, pudieran tener paz en Él. Asimismo, ante la actual crisis, los creyentes debemos recordar que lo que estamos viviendo actualmente ya Jesús nos lo había dicho antes de que sucediera. Ustedes recuerdan que en Mateo 24 el Señor nos habla de señales antes del fin. Y así que nosotros no deberíamos sorprendernos por todas las cosas que estamos viviendo. Dice que habrá guerra, rumores de guerra, pestilencia. Bueno, lo que hemos visto, lo que estamos viviendo en el mundo actual. Entonces, aquí quisiera citar una cita de alguien un pastor favorito mío, pues uno de los predicadores favoritos, que siempre nos dice, ¿por qué se preocupa si usted ya conoce el final de la historia? Más bien nosotros deberíamos centrarnos en las palabras del Señor en el versículo 6 del mismo capítulo 24, donde Él dice, no se turben. Y más adelante, en los versículos 42 al 46, en los cuales nos anima, dice, velen y estén preparados para mi venida, enfrentando cada día con prudencia y con fidelidad. Acuérdese de lo que nos dice siempre el pastor Mauricio, nos dice, vivamos con la maleta lista. Eso debe darnos ánimo ante las situaciones de crisis que nos toca enfrentar. Otro punto es que las crisis tienden a afectar nuestras emociones. Vea, nosotros los seres humanos somos seres emocionales. A veces en el medio cristiano escuchamos mucho cuando nosotros nos quejamos de que estamos deprimidos, que estamos tristes, que estoy angustiado o ansioso o lo mostramos, que llega alguien pues con muy buena intención a veces, pero nos dice, ay, hermano, pero ¿usted qué le pasa? Le falta fe. Vea, la verdad es que por buena intención que esa persona tenga, nosotros somos seres emocionales. Nosotros tenemos el alma, o sea, tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero en el alma radican las emociones, es la mente, las emociones y la voluntad. Y bueno, el alma tiene emociones, en el alma están las emociones. O sea que nosotros cuando tenemos dificultades, problemas, inevitablemente, por cristianos que seamos, si nos alteramos, si nos asustamos, si sale a flote cualquier emoción, esto es normal. La verdad es que los seres humanos somos emocionales por naturaleza. Y aunque nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo para ponerle freno a nuestras emociones, si de pronto estamos ante un peligro, las emociones van a salir a flote. Y hace parte de nuestra propia naturaleza, entonces no nos sintamos mal. Simplemente al atravesar la prueba, es importante que nosotros leamos la palabra. Y si hacemos un recorrido por la vida de los personajes bíblicos, nosotros vemos cómo queda registrado en la Biblia que los personajes bíblicos dejaron evidencia en la palabra de sus emociones, de cómo sus emociones quedaron evidenciadas, pues nuevamente digo la palabra, en todos los relatos que se hace de ellos. Por ejemplo, como hablábamos ahorita, ponía algunos ejemplos, ponía por ejemplo la vida de Noemí. Noemí fue una mujer pues que se menciona en el libro de Ruth y
cuando nosotros leemos su historia, se las dejo para que se la lean ustedes, porque no me alcanzaría el tiempo para contar la historia de todos los personajes que voy a nombrar, pero Noemí llegó a vivir situaciones de tanta dificultad y era una mujer que confiaba en Dios, que amaba a Dios, pero cuando empezó a enfrentar las crisis repetidas en su vida, llegó un día en que su nombre era Placentera, significa placentera, y pidió que le cambiaran el nombre por Mara, que significa amarga. Imagínense el estado emocional en que ella estaba. Entonces, Elías, por decir algo, también fue otro de un profeta que llegó a matar 450 profetas de Baal. Pero una mujer, la esposa del rey, lo amenaza a Jezabel y entra en una depresión profunda. Y así también podemos ver cómo Job en algún momento maldijo el día en que nació. Se lamentó de ese día. Jeremías, en la Biblia, se conoce como el profeta llorón, porque, bueno, casi siempre estaba llorando precisamente de tantas situaciones que le tocó experimentar. Además que digamos de Pablo, que también varias veces dice que le clamó al Señor porque tenía un aguijón y quería que se lo quitara. Entonces, bueno, si pasamos por momentos de tristeza o depresión, oiga, no se culpe. Y recuerde más bien lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, mire, aprendamos a gloriarnos en nuestras debilidades porque ellas nos recuerdan que todos los días necesitamos la gracia de Dios. Cuando soy débil, entonces Dios puede fortalecerme y hacerse fuerte en mí. Entonces, bueno, ¿cuál es el consejo en este caso? Si tenemos que llorar, bueno, lloremos. Si se tiene que desahogar, desahóguese. Si de pronto le toca buscar a alguien para que lo escuche y lo apoye en oración, pues hágalo. Pero sabe que no se quede en el lamento. Hagamos como el salmista que en el Salmo 77, versículo 14 al 12, dice, y él dice, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces fíjese, el salmista, después de que llora, se lamenta al inicio del salmo. Usted léalo completo en su casa, cuando tenga tiempo. Reflexiona en que ha dejado que lo agobien las situaciones que está viviendo. Y decide entonces hacer como un alto y decir, no, voy a recordar todo lo que ha hecho Dios por mí en el pasado y a meditar en sus maravillas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente levantémonos apoyados en la fidelidad de Dios y en las promesas que nos ha dado y que nos da cada día a través de su palabra. Fíjense que el salmista empezó en un estado emocional, pero al final dijo, no, estoy enfermo, o sea, mi alma está enferma en este momento. Y simplemente empezó a mirar lo que Dios había hecho en su vida y eso lo sacó de la crisis. Y es un buen ejemplo a imitar. Ahora, otra cosa que está en el punto 3 es que las crisis no son permanentes. Reflexionando en este tema de la pandemia, me viene a la memoria que en estos días vi algo que puedo traer como anécdota, y es que leyendo una de esas cartas viejísimas que el doctor Laureano Gómez en su momento le escribió a alguien, no recuerdo ahora mismo a quién fue el personaje, a quién le escribía, pero esa persona estaba en España y él estaba contando que en el año 1918 una especie de gripe estaba dejando cantidades de muertos en el país sin distingo de clases sociales, y él estaba impresionado y contaba eso. O sea que pandemias ha habido muchas veces, se han presentado
innumerables pandemias que han cobrado cantidades de muertos. Situaciones de peligro las hemos enfrentado en otro momento, la humanidad pues como tal. De pronto a nosotros no nos tocó la época de la Segunda Guerra Mundial, pero muchos de nuestros padres la vivieron. Entonces, ¿pero qué pasó? Que hoy ya eso pasó, o sea, hoy lo recordamos como parte de la historia. Entonces, también podemos recordar una palabra que está en Mateo 24:35, cuando Jesús también nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, piensa en esto. Si de pronto usted llega a sentir angustia por las situaciones, por las crisis que se están viviendo o por la que usted llegue a enfrentar en algún momento en su vida, porque las crisis, o sea, como les decía, hacen parte de la vida. O sea, hoy enfrentamos un tipo de crisis, mañana vendrán otras situaciones que pondrán a prueba nuestra fe, nuestro carácter, muchas cosas. Entonces, simplemente lo que veo aquí a través de la palabra es que nosotros, en vez de estar poniendo la mirada en el problema, debemos recordar que si la tierra y el cielo pasarán, quiere decir que todo pasará. Esto también va a pasar. Mañana estaremos contándole la historia de pronto a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de lo que vivimos en el año 2020, como una crisis terrible que paralizó la economía, que además de eso, o sea, tantas muertes que cobró, que nos mantuvo asustados durante mucho tiempo, tratando de no contagiarnos. Bueno, todo lo que estamos viviendo estaremos contándolo como parte de nuestra historia, de lo que quedó en el pasado. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estemos enfrentando la dificultad? Pongamos la mirada en las preciosas promesas que contiene la palabra. Y aquí traigo pues el versículo de 2 de Pedro 1, del 3 al 4, del 2 al 4, donde dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, nuevamente recalco aquí, pongamos la mirada en las promesas de Dios, enfoquémonos en ellas y dejemos el problema, dejémosle a Dios la crisis, dejémosle a Dios la solución del problema. Mire, si algo he aprendido yo en este tiempo es que las crisis nos superan, esta crisis nos supera, aquí no hay que hacer nada, nos toca esperar y quedarnos en casa. Es algo que reduce aún nuestra voluntad. Bueno, esto no me quiero adelantar porque en el próximo punto lo vamos a mirar. Y el cuarto punto se llama: las crisis representan una oportunidad. Basado en la promesa que contiene el versículo central de esta enseñanza, Romanos 8:28, que dice, nuevamente lo leo: a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos afirmar que si miramos la crisis de una manera correcta, podremos obtener se nos pueden presentar demasiadas oportunidades, y algunas oportunidades de las que voy a hablar son 3. Pues una que me parece muy importante: las crisis representan una oportunidad para reconocer nuestra pequeñez y dependencia de Dios y recordar que estamos sujetos a su soberanía. Nos enseñan a no presumir el futuro. Y bueno, si bien por cuestión de llevar nuestra vida en orden, nosotros debemos hacer planes, debemos trazarnos metas, tenemos que entender y tener claro que todo está sujeto a la soberana voluntad de Dios. Nosotros no podemos, como dice la palabra, añadir a nuestra estatura un codo. Y si Dios no está al frente de esos planes o no está determinando esos planes, por más que nos afanemos, no vamos a tener éxito en ellos, porque de pronto no estamos enfocando en los planes que Dios sí tiene para nosotros.
Entonces aquí recuerdo esta cita de Primera de Crónicas 29, 11 y 12, que nos dice: tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. A mí, esto de la soberanía de Dios me impactó, porque me recordó mucho las clases que nosotros estuvimos viendo hace un tiempo sobre finanzas CRAN. Allá, pues a veces, uno a veces como que piensa, bueno, no será como muy estricto esto que me están enseñando, pero se nos hablaba de la deuda, por decir algo, y decía: cuando tú te endeudas estás presumiendo del futuro. ¿Y cuántas veces nosotros incurrimos en deuda sin que de pronto hayamos ni siquiera orado al Señor? Y hacemos aún planes de diferentes tipos. Decimos: vamos para allá, vamos para acá, a pesar de que Santiago nos dice que nosotros nunca debemos hacer planes de esa manera, que todo lo que tenemos siempre es que poner nuestras decisiones en manos de Dios. Entonces, fíjense que algo que a mí me ha enseñado esto es nuestra fragilidad. Y bueno, el aprender a vivir, alguien un día me decía: pero mira, déjale cada día su propio afán. Y les confieso que a veces me afanaba por el futuro, y de verdad que de qué sirve afanarnos por el futuro cuando finalmente el futuro está en manos de Dios, y usted de pronto se está afanando por el futuro, y bueno, ¿y qué tal que se vaya hoy con el Señor y el futuro que su futuro está en el cielo? O sea, preocúpese por asegurar ese. El de aquí es pasajero, como todo en la vida. Ni siquiera nosotros vamos a estar aquí sobre esta tierra permanentemente, pero sí tenemos una promesa y una certeza de que vamos a estar para siempre con el Señor. Y bueno, vamos a continuar. Otra de las oportunidades que nos presenta la crisis es que es una oportunidad para reflexionar acerca de nuestras debilidades. Por ejemplo, aquí hablando del confinamiento, es algo que pone a prueba nuestra capacidad de convivencia, ¿cierto? Y de acuerdo a muchas prédicas que he estado escuchando en estos días, una pregunta que aquí hacían: ¿cómo nos podemos calificar en humildad, en paciencia, en tolerancia, en respeto, en aceptación, en benignidad, en compasión, en capacidad de perdón? Y resumiendo todas las anteriores, en amor. O sea, a mí eso me impactó. Yo escuché algunas prédicas y uno de los predicadores decía eso: o sea, cuando usted es impaciente le falta amor. Entonces me analizaba y decía: Señor, realmente necesito que me llenes de tu amor, porque si tuviera más amor seguramente fuera más paciente. O sea, tengo amor, pero es un amor imperfecto. Todavía me falta que el Señor perfeccione su amor ágape en mí, ese amor incondicional. Entonces, mire qué buena oportunidad nos da el Señor para que examinemos nuestra vida. Por alguna razón, el Señor ha querido tenernos en este tiempo reflexionando sobre estas cosas. Pero también en estos tiempos de crisis podemos descubrir nuestra fortaleza, nuestro potencial, y también desarrollar nuestra creatividad. Vea, la gente ha hecho en sus casas de cuánta cosa. Yo me puse a hacer panes, o sea, cosas que en mi vida nunca se me ocurrió hacer. He visto gente haciendo tutoriales, bueno, cantidades de cosas. Y también a la iglesia se nos ha desafiado a entrar en este mundo de la tecnología. Para los que de pronto éramos un poco reacios, miren que nos ha tocado. Entonces hace que salgan talentos y habilidades en nosotros. Y también finalmente las crisis representan una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Y recuerdo la cita de Santiago donde dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, mire, la carrera de la fe
es como una carrera de obstáculos. Cada vez que nosotros enfrentemos un nuevo obstáculo, podemos mirar hacia atrás y recordar con las fuerzas de Dios pudimos superar los retos anteriores y crecer en madurez espiritual. Y bueno, para finalizar, reconozcamos de lo que veníamos hablando, que las crisis hacen parte de la vida, que van a pasar, que no perdurarán para siempre, que nos ayudan, o sea, a crecer en la fe y que con la ayuda del Señor las podemos enfrentar. Entonces, yo para concluir quisiera hacerles una invitación. No sé si de pronto alguna de las personas que me ha estado escuchando en esta mañana le ha abierto su corazón al Señor. Yo le aseguro, o sea, las crisis hacen parte de la vida de todos los seres humanos. Pero yo le aseguro una cosa, de acuerdo a la experiencia que como creyente he tenido durante toda mi vida, en las cuales he enfrentado crisis, algunas más graves que otras, algunas internas, de tipo familiar, bueno, económicas, de diferentes tipos. No fuera lo mismo si las hubiese enfrentado sin la ayuda del Señor, sin el apoyo, sin el respaldo, sin la compasión de su Espíritu Santo y sin la ayuda del Señor. Entonces yo hoy quiero invitarle a que haga una oración conmigo y le abra su corazón al Señor y le diga que venga a morar en su corazón. Le aseguro que su vida va a cambiar. De pronto, no es por hacer una oración de pronto repetida, que usted ha escuchado muchas veces. Es una decisión interna de su corazón de decirle, mira Señor, sin ti no soy nada. Reconozco que he pecado y que he pecado porque te he dejado a ti fuera de mi vida. Entonces vamos a orar en ese sentido. Yo le invito para que le diga al Señor sinceramente como usted sienta, pero yo lo voy a guiar en una oración en este momento, que le abre su corazón a Él y que de ahora en adelante cualquier situación que se le presente, buena o mala, la quiere atravesar, pero de la mano de Él. Entonces, oremos en ese sentido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos amas. Porque tú un día, Señor, decidiste salvar ese abismo que nos separaba de ti y entregaste a tu propio Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos a través de Él. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por ignorar tu presencia, Señor. Y te pedimos, Señor, que borres, Señor, cada pecado nuestro y que escribas nuestro nombre en el libro de la vida. Y Padre, te damos gracias porque sabemos que de tu mano, Señor, de aquí en adelante tendremos una nueva vida, Señor, y tendremos acceso, Señor, a tu reino celestial. Gracias por la vida eterna que me ofreces, Señor, a través de abrirte mi corazón y pedirte que seas tu dueño y Señor de él, Padre Santo. Te bendecimos, te adoramos y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Bueno, hermanos, también vamos a orar para despedirnos, que pasen un resto de semana muy feliz y bueno, le damos a Dios la gloria y las gracias porque sabemos que vamos a tener una semana de bendición en familia, en unidad. Pues son tiempos que podemos aprovechar porque muchas veces no tenemos esta oportunidad con la rutina diaria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.